Ya, lo prometido es deuda, así que les voy a explicar los conceptos de la primera y la segunda clase de bioética lo más corto posible. Voy a tratar de no poner mi opinión, solo dar las definiciones, explicarlas, y voy a tratar de no darme vuelta en una cosa más de lo necesario. Así que partamos al tiro. La primera clase es sobre principialismo. Hay que entender primero que hay dos corrientes que son distintas y contrapuestas. Una es el consecuencialismo y la otra es el principialismo. El consecuencialismo plantea que las consecuencias de tus actos determinan si ese acto fue bueno o no. Entonces, es Robin Hood, básicamente. Si hay gente muy, muy rica a la que le sobra la plata, ¿no es cierto? Y yo voy, les quito algo de su dinero y se lo entrego a los pobres para que puedan comer, para que puedan sobrevivir. El acto fue bueno, ¿ya? Eh, y eso puede sonar un poco burdo hasta que uno se lo plantea con, bueno, los sistemas de protección social de los gobiernos son así. Uno le cobra más impuestos a la gente rica, entre comillas, dependiendo de tu definición de rico, para dárselo a la gente pobre a través de sistemas de protección social. Entonces, efectivamente, se aplica la ética consecuencialista en la vida real. Y por otro lado está el principialismo, que lo que plantea es que tú tienes que actuar desde bases fundamentales que no cambian, ¿ya? Y que son como las reglas del juego. Y tus actos son buenos o malos según tú respetaste las reglas del juego, ¿ya? Y la complejidad de las éticas principialistas es que tienes que definir cuáles son estos principios, estas bases fundamentales, estas reglas que no puedes quebrar, ¿ya? Entonces, para poder definir cuáles son estos principios, requiere fundamentar muy bien eh, por qué ese principio es ineludible, no se debería pasar a llevar, etcétera. Y para eso se utilizan fundamentos, deliberación, etcétera. ¿Ya? Eh, entonces, ¿por qué fundamental? Bueno, estas razones, argumentos, para no basarnos en juicios de valor o fundamentalismo, ¿ya? No vale decir ama a tu prójimo como a ti mismo porque Dios lo dijo. No, tienes que decirme por qué tú crees que eso funciona como algo beneficioso, ¿ya? Algo que proteja los bienes y las personas. Entonces, claro, acá está donde yo les decía principio versus consecuencias, ¿no es cierto? El principio es intuitivo o construido. Entonces, hay cosas que se supone, esto es lo que dicen los teóricos, que los seres humanos tienen como inherentes, que todos sabemos que hay cosas que son inherentemente buenas o inherentemente malas, ¿ya? Entonces, es poca la gente que uno encontraría, ¿no es cierto?, que diría que la tortura es algo bueno, ¿ya? En general, los seres humanos acordamos que torturar sin razón alguna, torturar por diversión es malo. Pero eso es intuitivo, no hemos fundamentado por qué. Ahora, que puedan hacerse fundamentaciones es otra cosa, pero al parecer la respuesta visceral de la gente es sí, es malo. Entonces, claro, los principios pueden nacer de la intuición o bien de la construcción, o sea que se haya hecho un proceso deductivo, deliberativo, ¿no es cierto? Eh, Todo muy razonable, todo muy racional y que se haya construido así. Ahora, cuando un principio nace de la intuición, no puede quedar así, pues, porque si no, queda como un fundamentalismo, que era lo que les decía yo. No vale decir Dios lo dijo o mis vísceras lo dicen en este caso. Tienes que tratar de someterlo a este mismo proceso deductivo y de deliberación igual, ¿ya? Entonces, cuando dice que funcionan a priori, significa que antes de que suceda cualquier cosa, el principio está establecido. Eso es. Eh, el consecuencialismo funciona a posteriori. O sea, los juicios de si algo estuvo bien o estuvo mal se aplican después de que el hecho sucedió. Es así de simple. Entonces acá la definición de principio es una proposición que aduce una razón por la cual las cosas deberían ser de cierto modo, que es eso, es una ley moral, básicamente. ¿Ya? Y aquí argumenta que son construcciones históricas, es decir, se pueden cambiar, y eso igual, claro, responde a que históricamente los principios de la gente han ido cambiando. ¿No? La moralidad de una persona del siglo VIII después de Cristo versus una del siglo XX después de Cristo no es la misma, porque los principios han ido cambiando, siendo que los dos actúan, por lo menos en Occidente, desde principios. ¿Ya? Entonces,
Entonces, no solo son máximas utilizadas a conveniencia, sino que expresan un profundo convencimiento de los bienes que se desean proteger. O sea, no puedes aplicarlas según te guste. Si uno de mis principios es no agredir a menos que sea en defensa propia, ¿ya? No puedo encontrar excepciones, ¿ya? No puedo decir, no puedo ir y después decir, ah, no, pero es que yo sé que esa persona me va a agredir en 2 días más, así que yo la agredí preventivamente. No, no, no. Tu principio decía, yo no agredo a nadie a menos que sea en defensa propia, lo que implica que tú ya estás siendo atacado, ¿cachai? Tiene que ser un convencimiento real, no puede haber esta cuestión como de sí, cuando me conviene, si no me conviene, puedo torcerlo y aplicarlo de otra manera. Entonces, es esto, el principialismo es una corriente que trata de alcanzar bases fundamentales de las cuales todos deberíamos actuar. Eh, entonces la pregunta siempre es como, ¿qué es lo que queremos garantizar? ¿Qué es lo que queremos proteger? ¿Qué es lo importante? ¿Qué cosas no se deberían transgredir? Y esto nos sirve para orientar distintos procesos, ¿no es cierto? Sin embargo, no se puede limitar el diálogo a la reflexión, se supone, porque eso vendría siendo fundamentalismo. Entonces hay que alcanzar eh, no hay que exagerar, eso es. No hay que llegar a un punto de la exageración en el que, no, por principio no puedes hacer eso. No, siempre hay un espacio para deliberar cómo el principio se aplicaría en cada situación, porque cada situación es distinta. Entonces, aquí vamos con esto. Eso importa poco. Lo que importa es cómo lo aplicamos a la bioética en medicina, ¿no es cierto? Entonces, cuando aparecen los derechos humanos, ¿no es cierto? Después de la Segunda Guerra Mundial, empieza a estar este como cuestionamiento histórico de, mira, lo que pasó no estuvo muy bien, ¿ya? Se empezaron a ver las investigaciones que se hicieron en los campos de concentración, que científicamente aportaron un montón, pero humanamente eran bastante cuestionables. Por ejemplo, el- la temperatura en la que se alcanza la hipotermia y que es mortal la describieron así como científicamente por experimentos los nazis. Entonces, como, sí, describieron un dato importante, pero metiendo a gente viva en tinas llenas con hielo y midiéndoles la temperatura y viendo cuándo se morían. Entonces, eh, claro, había que empezar a definir qué se puede hacer y qué no, cuándo está bien y cuándo está mal. ¿Ya? Y en 1974 ya la conversación se hace como en serio en Estados Unidos, en la Comisión Nacional para la Protección de los Sujetos Humanos en Investigaciones Biomédicas y del Comportamiento, por el tema del experimento de Tuskegee, que era que a gente negra que tenía sífilis, básicamente no les decían que tenían sífilis y no les daban el tratamiento, para ver cuál era la historia natural de la enfermedad. Claro, se aprendió mucho, pero claro, transgrediendo los derechos y la dignidad fundamental de esas personas, ¿ya? Entonces empiezan a aparecer cosas como el informe de Belmont que ya está como tratando de poner en pie algunos principios, acá poner respeto por las personas, beneficencia, justicia, pero estos son como los primeros pasos nomás. Entonces yo acá voy a saltar esto y voy a venir acá, al principialismo de Beauchamp y Childress, que es el principialismo que a nosotros nos compete. Eh, Acá como que da el dato de que uno de los dos era deontológico, o sea, era de estos principialistas kantianos de tradición como histórica, y el otro era consecuencialista. Y que en conversación ellos dos lograron alcanzar el consenso para definir estos 4 principios. ¿Ya? Entonces como que tiene valor porque es dialógico y todo. El punto es que los 4 principios que definen tienen ellos no definen cuál es más importante que el otro. Ellos definen 4 principios que debieran seguirse, ¿ya? Pero no definen cuál es más importante, cuál predomina por sobre el otro, y queda la sensación de que los 4 son igual de importantes. El problema es que muchas veces entran en conflicto, y que sean igual de importantes es como eh, conflictivo, valga la redundancia. O sea, ahí termina siendo el criterio de cada comité de ética o cada persona cuál termina predominando. Pero, bueno, por eso vienen eh, las cosas que añadieron más teóricos después. Entonces,
Los cuatro principios son no maleficencia, que es no hacer daño, básicamente. Entonces, ante la posibilidad de dañar a alguien, es mejor no hacer nada, ¿ya? Si es que no se tiene la certeza de que no lo voy a dañar. La clásica, una persona que se cayó de una escalera, está en el piso está en el piso tirada, y uno no sabe si se golpeó la cabeza contra el pavimento y se partió una vértebra cervical. No voy a andar haciéndole frente mentón y lesionándole la médula. No maleficencia. Primero tengo que evitar actuar si es que está la posibilidad de hacerle daño. Después viene beneficencia, que es que el objetivo es hacer el mayor bien posible al paciente, ¿ya? O sea, de los tratamientos que yo tengo disponibles, yo voy a elegir el que le haga mejor, ¿ya? No voy a elegir el que, sí, bueno, este no es tan efectivo, la verdad se sabe que no es tan efectivo, pero igual hace algo, así que se lo voy a dar igual, teniendo la posibilidad de darle un tratamiento que es mejor, ¿ya? Después viene el principio de autonomía, esa ley, que es el principio de la libertad de las personas de elegir qué hacer con su propio cuerpo, básicamente. Eh, y entonces una persona tiene todo el derecho a rechazar un tratamiento, tiene el derecho a optar por un tratamiento en vez de otro, etcétera. Y la justicia tiene que ver con aplicar los mismos criterios para todas las personas de manera igualitaria cuando están en situaciones iguales. Entonces, si yo tengo dos personas con la misma enfermedad respiratoria en el mismo estado clínico, responden al mismo puntaje con el mismo score, ¿ya? Y en uno yo tomo la decisión de ponerlo en ventilación mecánica, el otro también yo debería ponerlo en ventilación mecánica, ¿ya? Y no puedo empezar a discriminar aleatoriamente, o porque uno de los dos pacientes me caiga mejor, o porque un paciente es negro y el otro es blanco, o da lo mismo, ¿ya? Entonces, justicia. Acá pasa a explicarlos más en detalle, pero tampoco lo mismo. Entonces acá dice que los cuatro principios se jerarquizan según la situación particular. El problema de eso es que termina siendo a gusto del que está jerarquizando, ¿ya? Eh, entonces, hay críticas, formalismo, no guía a la acción, da como una guía bastante amplia. Los principios son rígidos, no tienen flexibilidad de interpretación en muchas ocasiones. Eh, Le falta, o sea, falta que esté definido cuál jerarquizar primero. Y eso termina respondiendo a la intuición muchas veces de la persona que lo está aplicando en el momento. Entonces, Diego Gracia viene y propone una alternativa de jerarquización de los cuatro. Entonces son los mismos cuatro, ¿ya? Pero él define que hay dos que son mínimos, o sea, que son exigibles, que son cosas que se tienen que lograr sí o sí, y que no lograrlos es básicamente un crimen a la ética, ¿ya? Y los máximos vienen siendo deseables, pero no son exigibles. O sea, es lo que ojalá lográramos hacer, ¿ya? Es como, este es nuestro objetivo y a esto vamos a tratar de llegar. Pero si no se llega, no es, no es el fin del mundo, porque probablemente es una cosa que muchas veces no es alcanzable cuando se aplica en la realidad. Entonces, llegado el momento de ustedes optar, cuando se entraran en conflicto, un máximo y un mínimo, ustedes optan por el mínimo. ¿Ya? Entonces hay una jerarquización de partida. Entonces, los mínimos que él plantea son el de justicia y el de no maleficencia. ¿Ya? Que en realidad efectivamente son más básicos. ¿Ya? Justicia tiene que ver con tratar a la gente como gente, ya por su calidad de persona, y a todos como son personas los vamos a tratar igual, con las mismas oportunidades, los mismos derechos y el bla bla que sigue. Y la maleficencia tiene que ver con no hacer daño. Derechamente así de simple. Y esto uno lo aplica muchas veces al tema médico, como el ejemplo que di yo de no andar moviendo la columna cervical de una persona que se cayó por las puras. Pero también hay que recordar que esto también nace del tema de la experimentación en humanos. Entonces, para cuando se hace una investigación, también de partida del diseño de la investigación, lo mínimo que uno puede pedir es que no incluya dañar gente. ¿Ya? Eh, y después él plantea que los máximos son beneficencia y autonomía. O sea, beneficencia, voy a darle el mejor tratamiento disponible a mi paciente. Claro, pero si uno vive en un país tercermundista en el que no hay en las canastas de medicamentos de la salud pública ese tratamiento que es el mejor, y el paciente no se lo puede pagar, eh, ya del proveedor, ¿no es cierto? Entonces, claro, es deseable poder dar el mejor tratamiento, pero
hay límites y lo reconoce, ¿ya? Eh, entonces ahí, por ejemplo, podríamos poner en contraposición el de justicia y el de beneficencia. Imaginemos que yo tengo tres personas con la misma enfermedad, ¿ya? Y tengo suficiente plata para comprar uno de estos tratamientos que es el mejor, 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 mejor. Y dos que son, funcionan, pero, eh, o yo podría comprar los tres que son, ¿ya? Y estas tres personas están en la misma condición. No, no solo tienen la misma enfermedad, están exactamente en la misma condición médica, con los mismos factores de riesgo, los mismos factores demográficos, o sea, estamos en una situación muy particular, ya. Se me entran en contraposición, po. El de beneficencia me dice, bueno, si puedes salvar a uno con el tratamiento más bueno, hazlo. Pero paso al llevar el de justicia, po. Los otros dos también se merecen ese tratamiento súper bueno. Entonces, el de justicia me indica que tengo que darle a los tres el mismo tratamiento. Y si solo puedo acceder al mismo tratamiento que es como para los tres, el mes será, ¿ya? Ahora, eso no suele pasar porque comprenderán que tener a tres personas en la misma situación exacta, con los mismos factores de riesgo, con los mismos factores genéticos, y no, ya no. Bueno, y el otro es el de autonomía, que claro, hay que privilegiar y poner que sea preponderante la libertad de la persona, el rechazo a la atención médica cuando la exprese y todo, pero también hay excepciones, ¿no es cierto? Que vendría siendo, por ejemplo, las vacunas, ¿ya? Que ahí nosotros ponemos el principio, ¿no es cierto? Por ejemplo, de no maleficencia en contraposición con el de autonomía. ¿Por qué? Porque nuestra de no maleficencia dice, primero no le hagas daño a la gente. Ok, si yo no vacuno a una persona, porque esta persona dice, no, no me quiero vacunar, esa persona se transforma en un potencial vector, básicamente, de infecciones y termino dañando a la población. Mi Se pone en contraposición. Yo no quiero dañar a nadie, no quiero dañar a la población con una epidemia que va a salir porque una persona no se quiso vacunar. Entonces, claro, el mínimo, no maleficencia, viene a ganarle al de autonomía, que viene siendo un máximo, un deseable, pero no exigible. ¿Ya? Entonces, algo aporta aquí Diego Gracia que es como interesante. El problema es cuando entran en contraposición dos mínimos o dos máximos. Entonces, es raro que el de justicia y de no maleficencia entren en contraposición. Eso es raro. Pero que dos máximos entren en contraposición. Beneficencia y autonomía, que es el clásico caso del testigo de Jehová al que le tengo que hacer una transfusión y no quiere. ¿Ya? Ahí los dos son máximos. ¿Cuál elijo? ¿Ya? Entonces acá dice, puede haber una bioética universal, ¿no es cierto? En estricto rigor, esta discusión sigue en progreso. Hay gente que dice que sí, gente que dice que no. Eh, y los que dicen que sí, siempre se plantean los mismos principios universales que vienen siendo en la práctica los que están consignados en la Declaración de Derechos Humanos. Dignidad, justicia, beneficencia, respeto al pluralismo, diversidad cultural, no discriminación, autonomía, consentimiento informado, privacidad, confidencialidad, que a nosotros nos parecen la mayoría como de sentido común, pero es porque para nosotros es intuición, porque hemos sido criados bajo estos principios durante nuestra vida, pero estas son cosas que en realidad son bastante recientes. ¿Ya? Hay que pensar que hace menos de un siglo no existía esto como principio para todas las personas. ¿Ya? Eh, entonces aquí el problema viene siendo que hay una paradoja entre esta universalidad y el relativismo cultural, ¿ya? Porque las culturas son distintas y tienen concepciones distintas de qué es lo bueno y qué es lo malo. Entonces, claro, yo digo autonomía, que la gente tiene derecho, no sé, a vestirse como quiere, ¿ya? Y acá es súper fácil decirlo, porque yo puedo decir que tienes todo el derecho a ocupar una polera de manga larga o una polera sin manga si querís. Pero en Arabia Saudita, si eres mujer, eso puede cambiar. Pues. En Irán, si eres mujer, eso puede cambiar. Pues. La burka no va a ser una decisión, ¿ya? Puede serla, puede que estés de acuerdo, pero si no estás de acuerdo, te la tienes que poner igual, ¿ya? Entonces, claro, también tenemos este tema acá de que nosotros tenemos que respetar el pluralismo y la diversidad cultural, ¿no es cierto? Entonces, hay problemas ahí. Po. Está esta paradoja entre la universalidad y la relatividad. Entonces, la pelea igual ha sido por tratar de encontrar cuáles son los mínimos necesarios, ¿ya? Que pueden respetar la diversidad cultural. Esa es como la discusión actual.
Entonces nos vienen, aquí nos menciona Randi, ¿no es cierto?, los principios de la bioética europea, que hay que comprender que igual la filosofía occidental, la filosofía oriental es un tema aparte, ¿no es cierto? Igual está bien centrada en Europa, ¿ya? Entonces, estas son las cosas que se han ido desarrollando desde su tradición filosófica, ¿ya? Y acá da un resumen, que si quieren parar y leerlo, ahí ustedes. Ahora voy a cambiar al otro PowerPoint. Ya, otras éticas en la bioética. Primero, él ve la ética del discurso, que es una ética dialógica. ¿Ya? Acá hay que primero repasar un poco el tema como Kant. Kant inventó el imperativo categórico, que es este que sale acá, ¿no es cierto? Que dice que tú para crear un principio lo que tienes que hacer es pensar, ya, si yo digo que esto es lo bueno, ¿qué pasaría si todas las personas hicieran eso? ¿Ya? Entonces, con eso él crea principios básicamente como, eh, ya, no robar. ¿Qué pasaría si nadie robara? Probablemente el mundo andaría bastante bien. Entonces, claro, puede ser un principio no robar. ¿Ya? Y va así. Ahora, si ustedes se fijan, es monológico. Yo estoy haciendo un monólogo, estoy hablando conmigo mismo, estoy pensando yo. No hay nadie dándome sus ideas y en contraposición a lo que yo estoy diciendo. Nadie como activamente cuestionándome. Entonces, puede ser un problema, ¿no es cierto? Entonces, Habermas y Apple más que Habermas, conste, eh, pone en la palestra este tema de que puede haber una razón dialógica, que lo importante acá es que se alcancen consensos mediante el diálogo, ¿ya? Entonces ellos como que adaptan un poco el imperativo categórico, ¿no es cierto? Y dicen que no solo basta con que pienses cómo va a actuar toda la gente, ¿no es cierto? ¿Cómo sería el mundo si todas las personas actuaran como estoy pensando que hay que actuar, ¿no es cierto? Sino que aparte tienes que lograr que la gente esté de acuerdo con esto, ¿ya? Porque tú podrías estar pensando desde un punto de vista que tiene sentido para ti, pero como no estás expuesto a la visión de mundo, ¿no es cierto?, de otras personas, podrías no estar tomando en consideración algunos contextos particulares. Entonces, eh, para explicarlo, yo desde este lugar con mi micrófono y mi computador, ¿no es cierto?, puedo hacer una ética, ¿no es cierto?, con imperativos categóricos súper que tenga sentido para mí, porque yo pienso en gente como yo, o eso dicen Habermas y Apple, ¿ya? Pero podría estar planteando un imperativo, ¿no es cierto?, un principio que para una persona que vive en extrema pobreza no aplica, ¿ya? Entonces es importante que yo tenga este diálogo con esa persona en extrema pobreza para que me diga, oye, eso no aplica en mi realidad porque A, B, C, D, ¿ya? Entonces, es una razón dialógica que busca, o sea, a través del diálogo alcanzar consensos. Y tiene la gracia de que, o sea, tiene la gracia y el problema en que las personas que participan tienen que estar dispuestas a alcanzar un consenso, ¿ya? O a realizar acuerdos, ¿ya? Porque si hay gente intransigente, eso es fundamentalismo y ya no podemos hablar, ¿no es cierto? Esto también responde un poco a una cosa que es como hegeliana. Hegel, que era un filósofo alemán, planteaba que las ideas y la historia avanzan cuando una tesis, que es una idea, ¿no es cierto?, se ve enfrentada por una antítesis, que es la idea contraria, ¿no es cierto? Y estas dos pelean, pero la cosa no puede avanzar hasta que no se genere una síntesis, ¿ya? Que es una idea nueva que viene incluyendo características tanto de la tesis como de la antítesis, un consenso, ¿ya? Esto va un poco por ahí, ¿ok? Déjenme ver si se me pasa algo. No, ya. Después, acá viene el tema de la biopolítica, que Randy no lo enseña. Si ustedes quieren saltarse esta parte porque Randy no la enseñó, sáltensela. Pero la voy a explicar igual como... porque aparecía en el PowerPoint. Y si es que quieren tener más opciones para su trabajo, podrían usarla. Foucault era un filósofo francés de los años como 50, 60, muy particular. ¿Ya? Hay que entender su filosofía desde la experiencia de vida de él. Tuvo problemas como con la autoridad de parte de los padres, del colegio, descubrió muy muy joven, muy chico en realidad, que era homosexual en una época en que eso no era particularmente aceptado. Entonces, él tenía
él empezó a desarrollar su teoría, ¿no es cierto?, su filosofía en cuanto al análisis de qué es el poder y cómo se hace la política respecto a esto. Entonces, eh, poder se define como la capacidad de hacer que algo suceda, ¿ya? De cambiar las cosas, de hacer que algo se haga efectivo. Y política viene siendo las vías por las cuales yo aplico mi poder, ¿no es cierto? Entonces, usualmente en la historia, el poder se define como, en la historia occidental, la filosofía más famosa que define el poder es el contrato social. ¿Ya? El contrato social quiere decir que nosotros somos todos personas salvajes, ¿no es cierto? Y no vivimos en una sociedad hasta que decimos, mira, vamos a hacer un acuerdo, un contrato, ¿no es cierto?, de cómo vamos a vivir en la sociedad. ¿Ya? Y todos vamos a respetar este contrato social porque así la cosa está ordenada. ¿Ok? Y el contrato social implica que el Estado, ¿ya? Nosotros vamos a dejar nuestra autodeterminación, vamos a darla voluntariamente, en cierta medida, al Estado, y al Estado le vamos a dar el monopolio sobre la violencia, ¿ya? O sea, nosotros para vivir en sociedad lo que decimos es, yo no voy a ser violento con mis congéneres, yo no voy a aplicar agresión, el único que puede aplicar la agresión es el Estado, ¿ya? Eh, entonces, por eso el Estado es el que hace que las leyes se cumplan, etcétera. Porque es el único que puede aplicar la violencia, se supone. Y cuando una persona que no es el Estado aplica la violencia, entonces eso es un crimen, ¿ya? Eh, Foucault decía que sí, verdad, el tema del monopolio de la violencia y todo, ¿ya? Pero que el discurso se centraba siempre en qué es el bien y el mal nomás. Eh, entonces, nosotros definíamos lo que era el bien y el Estado estaba como encargado de proteger el bien. Y cada vez que alguien hacía el mal, podía aplicar la violencia para detenerlo, ¿no es cierto? Ya fuera el mal el robo, un asesinato, etc. Pero él decía que esto tiene una sutileza, que la verdad, cuando algo no lo podemos expresar en términos de que está bien o está mal, ¿ya? Lo explicamos en términos de que es normal o es anormal, ¿ya? Entonces, acá, bueno, acá hay que saber una cosa, como una crítica que él tenía a él también, que es, él pescó la frase saber es poder y la analizó, ¿ya? Entonces él dice, claro, poseer la verdad, saber, otorga poder, porque yo si sé algo, tengo la capacidad de aplicar este conocimiento para cambiar las cosas, ¿no es cierto? Tengo poder. Pero no hay una sola verdad, la verdad es relativa a cada persona. Entonces, ¿qué es saber realmente? Entonces lo que dice es que saber es lo que un grupo de personas comparte y decide que es la verdad, ¿ya? Entonces, es la decisión colectiva o de un grupo de personas reducido, quizás, lo que define qué es lo bueno y lo malo, la verdad sobre qué es lo bueno y lo malo, y lo normal y lo patológico, ¿ya? Entonces, a partir de esa verdad, el poder disciplinario, ¿no es cierto?, estatal, que tiene el monopolio de la violencia, eh, puede controlar el hacer de la gente y el pensamiento de la gente, mediante una cosa que él llamaba normalización. Nosotros empezamos a encontrar normal lo que se definió como bueno, lo que se definió como sano, ¿ya? Y empezamos a encontrar malo lo que se definió como anormal, como malo, ¿ya? Entonces, eh, él dice que eso eventualmente como que se internaliza, ¿no es cierto? Acá él desarrolla este concepto de la biopolítica, ¿ya? Y esto tiene una progresión que igual es entretenida. Él dice que el formato de una cárcel nace, ¿no es cierto?, de esta teoría de que el Estado tiene el monopolio sobre la violencia. Entonces, la cárcel es para que la gente mala, que cometió algo que era malo, crímenes que nosotros definimos, no puedan hacerle más daño a la sociedad. Entonces, podemos transgredir su libertad y su autonomía y encerrarlos. Y él analizaba la teoría de la cárcel ideal de Bentham, que Bentham decía que una cárcel puede funcionar así. Yo tengo una cárcel, ¿no es cierto?, que al centro tiene una torre, ¿ya? Una torre como de control. Y todas las celdas miran hacia la torre, ¿ok? Y la torre tiene una luz súper fuerte, ¿ya? Entonces los que están en la torre pueden ver a todos los encarcelados. Sin embargo, los encarcelados no pueden ver a quién está en la torre
¿O cuánta gente está en la torre? Porque se ven cegados por esta luz, ¿ya? Entonces, él decía que eventualmente tú podrías no tener a nadie en la torre, porque los carcelarios no saben si hay alguien o no. Y los carcelarios se van a seguir comportando porque podría haber alguien, ¿ya? Entonces, Foucault dice, bueno, esto pasa igual, en otros sentidos, en la sociedad. Porque el formato de una cárcel, que nos sirve para separar a los buenos de los malos, lo replicamos en los asilos de ancianos para separar a los jóvenes de los viejos, que es una hueá rara, ¿no es cierto? En los manicomios, para separar a la gente que está equilibrada, ¿no es cierto? De los locos, de los psiquiátricos. Eh, e incluso en los hospitales, para separar a la gente sana de los enfermos, ¿ya? Y que de hecho permiten transgresiones similares, ¿no es cierto? Como a la libertad individual. En las cárceles imponer horario, en un hospital también, ¿no es cierto? Control de comidas, en un hospital obvio, en una cárcel también. Confinamiento, que es un aislamiento de contacto, que es un aislamiento de gotitas, sino un confinamiento. Incluso castigos en lugares como manicomios y asilos de ancianos, ¿no es cierto? Entonces, él dice entonces esta cuestión no es tan simple como la cosa más obvia de que, oh, definimos lo bueno y lo malo entre todos porque estamos de acuerdo, hacemos leyes al respecto y separamos lo bueno y lo malo. No, nosotros somos más sutiles y somos más desgraciados también, pues porque también castigamos de manera como por subterfugio lo anormal, ¿ya? Entonces, claro, recuerden que él era homosexual, entonces esto para él era también un, un discurso que tenía mucho sentido y que, y que era importante, en particular en su época. Y él desarrolla este concepto de la biopolítica. Él lo que dice es que la biopolítica es la subordinación de la vida al poder, ¿ya? Y el biopoder, ¿ya? Es el mecanismo mediante el cual se logra la biopolítica. Entonces, él está diciendo que los gobiernos, los cuerpos disciplinarios, los cuerpos que tienen la capacidad de aplicar violencia, ¿no es cierto? Eh, Tienen hoy en día en la modernidad el objetivo de controlar la vida de las personas, ¿ya? Y subordinarlos eh, sin necesidad de aplicar violencia directamente. Ellos son capaces de hacer que los cuerpos y las mentes se autorregulen mediante el control sutil, que es esta normalización, ¿no es cierto? Cuando ya le metimos en la cabeza a la gente lo que es lo normal, lo que es lo bueno, ya no es necesario aplicar violencia física, casi nunca. Basta con moralizar, ¿no es cierto? Eh, Estas campañas de ponte la mascarilla, ¿no es cierto? Y que la gente se vuelve loca cuando ve a alguien sin mascarilla y lo tratan de asesino por la calle, es moralización, ¿no es cierto? Y ahí el Estado no se ha tenido que meter. Eh, es biopolítica en su, máximo, en su máxima expresión. El Estado puede seducir, o sea, plantear algo como deseable, como placentero, ¿ya? Puede persuadir y al final logra que la gente y sus pares se autorregulen, ¿ya? Y sin embargo esto es todo en preservación de la gente que tiene el poder, ¿ya? Esa es la idea de Foucault. Eh, Ahí, ¿cuál es la ética que viene de todo esto? Porque hasta ahora estamos en una pura crítica. Lo que él dice es que esta regulación individual que se nos impone, uno la tiene que reemplazar por una regulación individual como libre, como basta como sacarte los ojos, sacarte de los ojos las lentes que te están poniendo eh, para poder darse cuenta de que lo anormal no es necesariamente malo, ¿ya? Y que está como este símil que se hace no es necesariamente verdad. Entonces, acá es donde tenemos la enseñanza, ¿no es cierto?, de que no deberíamos tener un hospital funcionando como una cárcel, ¿ya? Quizás no deberíamos tener un control de comida tan estricto con la gente. Quizás no deberíamos tener en los asilos de ancianos castigos. Eh, Muchas veces no están puestos en las reglas y muchas veces las reglas de un asilo de ancianos dicen que eso no se pueden impartir castigos, pero se imparten igual. Entonces, ¿por qué no perseguimos eso con más vehemencia, ¿no es cierto? Esas son como las huevas como éticas que se van quedando de esto. Habla de más alternativas, ¿no es cierto? La tradición europea habla de la ética del discurso que ya habló, ¿no es cierto? El utilitarismo contemporáneo no tiene mucho sentido realmente acá en bioética, es como el tema del especismo. Ah, pero si aplicamos todos estos valores a los seres humanos, ¿por qué no lo aplicamos a los animalitos? Mira, para la gente que estudia veterinaria, ok, para nosotros no tiene mucho sentido ahora mismo.
La otra que es interesante es la ética cívica de la Cortina, que lo puso también el año pasado, o antepasado, no me acuerdo. Eh, pero no lo explico. Y la Adela Cortina lo que plantea es que una sociedad pluralista como las que existen hoy en día, ¿no es cierto?, en que la gente tiene el derecho a ser diferente eh, y tiene que compartir algunos valores en común, ¿ya? Para alcanzar el proyecto del bienestar que es el que buscamos con una sociedad, ¿no es cierto? Si nosotros empezamos a vivir en sociedades porque se supone que lográbamos vivir mejor que en tribus cazadoras recolectoras por la estepa, ¿no es cierto? Ya. Entonces, ella dice que perfectamente lo ideal sería que convivan convivan pacíficamente distintos proyectos de vida, concepciones de lo que es la buena vida, máximas de la felicidad, etcétera, pero que es necesario que se compartan ciertos valores mínimos, ¿ya? Y ella bueno, se definen cinco, son muchos más, y si van a Wikipedia y buscan ética cívica van a ver que es más complejo que esto, pero cinco es como lo esencial. El de libertad, que viene siendo autonomía moral y política, o sea, que tú tengas la capacidad de definir qué es lo bueno y lo malo para ti, y políticamente que tengas la capacidad de decidir cuál es tu política, ¿no es cierto? Que nadie te la imponga. La igualdad, esto tiene que ver de una igualdad de oportunidad, ¿no es cierto? Que todas las personas tengan la capacidad como de surgir, ¿ya? Y que tengan las mismas oportunidades y que tengan y que cumplan y que haya igualdad de mínimas condiciones sociales. Que ahí el problema es como definir, bueno, cuáles son las mínimas condiciones sociales que hay que alcanzar, ¿no es cierto? Que para eso sirven los sistemas de protección social de SALP. Solidaridad, ella pone, que es el compromiso de apoyar a los menos aventajados, a los que están desprotegidos, a los débiles. Eh, y dice que sin ese valor la sociedad no funciona, ¿no es cierto? La tolerancia, pero la tolerancia no como una cosa pasiva. No es como, yo veo un musulmán caminando por la calle y voy a hacer como que no existe. ¿Ya? Claro, tolero su existencia, no fui y le grité o algo. No, es tolerancia como respeto activo. O sea, yo tengo que esforzarme igual por entender su posición en caso que yo tenga que interactuar con él, activamente estar como intentando comprenderlo y ponerme en sus zapatos y esas cosas. Y finalmente el diálogo, que es lo que ella dice que es la mejor manera de resolver conflictos en una sociedad pluralista. Entonces, el problema es que eso es todo europeo, ¿no es cierto? Todo suena muy, muy blanco, ¿ya? Entonces, ¿cuál es una ética para Latinoamérica, ¿ya? Y aparece la perspectiva de colonial, ¿ya? En que dicen que, claro, todas estas teorías fueron desarrolladas por blancos, europeos, hombres heterosexuales, ¿no es cierto? Porque los hombres europeos blancos heterosexuales han concentrado el poder durante toda la historia, ¿no es cierto? Y que, claro, obviamente cuando crean estas teorías, crean teorías que se prestan para poder mantener el poder, ¿no es cierto? Dentro de hombres blancos europeos heterosexuales. Y aparte cristianos más encima. Entonces, aparecen estas perspectivas decoloniales de gente que tiene apellidos curiosamente blancos: Spivak, Mignolo, Walsh, Grossfogel, Dussel, eh, que dice que no solo hay no bastó con descolonizar los gobiernos con los movimientos independentistas, porque la verdad, si uno pensaba, los padres fundadores de Gringolandia eran todos blancos, pero en realidad eran europeos viviendo en Norteamérica, y los mismos padres de la patria acá de Chile eran todos blancos, como José Miguel Carrera, blanco, Bernardo Higgins, blanco, San Martín San Martín, que en Argentina, blanco. Entonces, claro, esa es la crítica que tienen. Dicen que es eurocentrista y que no solo se les impuso un sistema de gobierno, sino que se les impuso una manera de pensar. Que ahí se nota, ¿no es cierto?, la influencia de Foucault, que él decía esta cuestión de que eventualmente se normalizan las cosas y se nos plantean y se nos ingresan en la cabeza como algo normal, como algo que es lo que debería ser nomás. Y nosotros mismos nos empezamos a autorregular. Ellos dicen que vamos entonces a quitarnos los lentes, pues que Foucault decía. ¿Ya? Y pasemos de esta dominación de cómo piensan ellos qué es lo bueno y qué es lo malo, y definamos qué es lo bueno y qué es lo malo para Latinoamérica. ¿Ya? Entonces aparecen bioéticas latinoamericanas que están en proceso, ¿ya? No están totalmente cocinadas. Acá Randy no lo explica en realidad porque la gente se dedicó como a comentar más que otra cosa, pero eh, la primera que sale acá es la bioética de la intervención, que es el utilitarismo intervencionista. ¿Ya?
es una filosofía utilitarista, pero consecuencialista, ¿ya? Es esto, consecuencialista, ¿no es cierto?, que ve si algo es bueno o malo según las consecuencias que tuvo. Entonces plantea que hay que hacerle el bien mayor al mayor número de personas durante el mayor tiempo posible, pero considerando el contexto latinoamericano, ¿ya? Entonces plantean cuatro como máximas que tienen igual que ver mucho con el desarrollo biotecnológico, ¿ya? Entonces dice prudencia frente a los avances científicos tecnológicos. O sea, hay que ver cuáles van a ser, hay que pensar en cuáles van a ser las consecuencias de introducir cierta tecnología a la población, ¿ya? Eh, Prevención de posibles daños e iatrogenios, eso en realidad es el principio de no maleficencia. Protección de los excluidos, ¿ya? Que eso tiene que ver con Foucault, ¿no es cierto? Protección de la gente loca, protección de los ancianos, protección de los homosexuales, protección del otro. Y como estamos en Latinoamérica, protección de los pueblos indígenas, protección de la gente de la gente negra, ¿no es cierto?, que llegó, por lo menos en Brasil, por el esclavismo transatlántico. Y finalmente, precaución ante lo desconocido, ¿ya? Igual tiene que ver un poco con... se parece mucho al de la prudencia, ¿no es cierto? Pero también puede aplicarse, por ejemplo, cuando llegó el coronavirus acá, era un virus que no se sabía qué tasa de mortalidad iba a tener, cuál era la tasa de contagio, y se aplicó efectivamente precaución, pues, y nos fuimos al tiro a cuarentenas y todo, ¿ya? Eh, Tiene cosas interesantes, ¿no es cierto? Porque rescata partes de la visión de mundo de pueblos de acá originarios, ¿no es cierto? En particular de los pueblos que vivían en el cordón montañoso andino y en el altiplano, ¿ya? De los quechua y los aymara han rescatado, por ejemplo, el tema de que la corporeidad de una persona, el cuerpo de una persona no es la persona, sino que la persona es una manifestación de lo físico, lo psíquico, lo social y lo ambiental. Que nosotros igual lo vemos en nuestro modelo con la aplicación del modelo biopsicosocial de la salud, ¿ya? Pero acá como en serio, y aparte ellos agregan lo ambiental. O sea, ellos argumentan que el equilibrio ecológico, no ambiental como de la pieza y la habitación del hospital en la casa, no, que el equilibrio ecológico es parte de la salud de la persona. ¿Ya? Entonces, las decisiones que se toman en salud pública también tienen que responder a conservar la ecología y que, por ejemplo, el Ministerio del Medio Ambiente no es tan distinto al Ministerio de Salud en ese sentido. ¿Ya? Que cuando se abre una fábrica al lado de un pueblo, claramente no es una buena decisión de salud. Y también rescatan, por ejemplo, el concepto del buen vivir de estos pueblos y dicen que, a diferencia en el mundo neoliberal, en que el buen vivir se define de manera hedonista, o sea, lo que da placer es bueno, por eso una persona que tiene un plasma y que llegó en su Lamborghini a haberse comprado tres hamburguesas del McDonald's, está viviendo la buena vida, ¿cachai? Y se fumó 60 cigarros importados desde Jordania. Da lo mismo. Ese es el buen vivir para el neoliberalismo, ¿ya? O eso dicen estas personas, ¿no es cierto? Ellos plantean que el buen vivir andino, ¿no es cierto?, que plantean los pueblos originarios, tiene más sentido para Latinoamérica. Que no se define por las riquezas materiales, o sea, no se define por lo que la gente produce, sino que lo que la gente produce proporcione un beneficio para la vida de las personas, ¿ya? Entonces, tiene dos factores, ¿no es cierto? Que yo produzca cosas que le hacen bien a otras personas y que aparte el hecho de yo producir esa cosa me haga bien a mí, ¿no es cierto? Entonces, claro, acá no vale, por ejemplo, sí, pues tener zapatillas nos hace bien, es ergonómico para las patas, evita, ¿no es cierto?, el pie plano en muchas ocasiones, tener una zapatilla buena. Pero los niñitos en Tailandia y en Singapur que están haciendo esas zapatillas no están viéndose beneficiados al respecto. Entonces eso no cuenta, ¿ya? Porque, claro, crearon un producto que beneficiaba a la gente, pero no se beneficiaron ellos. ¿No es cierto? En cambio, si yo, digamos que a mí me gusta mucho la carpintería, por ejemplo, ¿ya? Y que yo hago un mueble y me siento muy lleno porque hice un mueble y aparte mejoré mis habilidades, ¿no es cierto?, de trabajar la madera con la práctica que obtuve haciendo este mueble y vendo el mueble y la gente que lo compró usa el mueble. Bueno, eso sí cuenta, porque me hice bien yo,
gané plata, aprendí y la gente se fue contenta con su mueble, ¿ya? Eso tiene sentido. Más aún, ¿no es cierto? Si es que yo hago el mueble con madera que yo sé que es de bosques que no cortaron bosque nativo y que esos bosques que sí cortaron fueron reforestados, ¿cachai? Eh, y lo... bueno, y que proporcione beneficio a las personas tiene que ver con que tampoco puedes crear productos que sean dañinos a propósito. El neoliberalismo, yo les decía, por ejemplo, esto de que llegue y fume 60 cigarros. Producir un cigarro no es moral, no es ético. Porque ¿qué beneficio produce más que cáncer de pulmón? Nada. Es adictivo. Producir drogas, producir comida chatarra con más calorías, más grasa a propósito, para que la gente se haga más adicta a la cuestión es inmoral según esta visión. Eh, y esa vendría siendo la última bioética que aparecía como bien explicada, la bioética de la protección de Miguel Kotov, que es el mismo del libro El Padeciente. Eh, no hay una reseña que yo haya encontrado como libre, tienes que comprarte su libro. Entonces yo no me voy a comprar el libro de este weón. Para eso. Y estos son los principios que plantea participación social, que igual viene siendo un poco esta herencia de Foucault, que tiene que participar gente de todos los ámbitos, ¿no es cierto? Protección de sujetos vulnerables, de nuevo, suena muy a Foucault, que hay que proteger al otro, a la normal, a la gente que está débil, y también es muy latinoamericano, ¿no es cierto? Porque llegaron estos europeos blancos heterosexuales, ¿no es cierto? A robar todo y se lo llevaron y dejaron a la gente pobre y vulnerable. Ok, hay que proteger a la gente vulnerable. Y de hecho fue el libro de él, tengo entendido, uno de los que inspiró, ¿no es cierto?, la fundamentación de la ley de Cartes Soto. Por eso la protección del sujeto vulnerable, ¿no es cierto? No puedo pagar esta enfermedad, pero hay protección. De liberación democrática, ¿no es cierto? Esta cuestión del dialógica que ya aparecía, rescata esta ética dialógica de Habermas y Apple, que hay que dialogar y alcanzar consensos, y pragmatismo estructurado. El pragmatismo es consecuencialismo, o sea, hay que ver cuáles son las consecuencias de lo que va a suceder, ¿ya? Entonces hay que, no importa, o sea, lo que importa es cuál es el efecto final. Y si nosotros lo estructuramos también junto a lo demás, ¿no es cierto? Tendríamos medidas como, no sé, pues, aumentarle los impuestos a la gente más rica para poder hacer un mejor sistema de protección social para los pobres, por ejemplo. Y esas son las bioéticas que nombró Randy. Eh, ya siendo casi 50 minutos, lo siento, pero sería. Así que ojalá tengan suerte con su trabajo.